Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por darse la oportunidad de conectarse. El día de hoy tenemos una charla muy interesante. Vamos a platicar acerca de la ruta del director de control de proyectos y sus diferentes perspectivas a través del owner y del propio contratista. Y qué más que de la mano de nuestro ponente del día de hoy, el señor Juan Carlos Maita. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Francisco. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la audiencia, agradecerte a ti, a Lincoln Construction México y a todos los participantes del día de hoy que desde sus casas probablemente nos están escuchando. Hay una charla que he preparado y que me gustaría compartir con mucho aprecio, ¿no? Con mucha motivación porque pocas veces se desarrolla una especialidad de control de proyectos en la vida profesional de una persona, ¿no? Quiero empezar explicando un poquito mi background porque va a ir de la mano con la presentación. Yo he tenido la suerte de seguir una línea de carrera en lo que es control de proyectos durante los primeros 5 años de mi ejercicio profesional y luego durante los últimos 10 años eh, prácticamente en una PMO. Y seguramente ya ha habido otras ponencias anteriormente, y si no la ha habido, pues la aclaro, ¿no? Una PMO es una Project Management Office o una oficina de gestión de proyectos, ¿no? Es un área de servicios que está prácticamente ubicado dentro de la corporación de una compañía, de tal manera que cumple ciertas funciones de gobernanza de los proyectos, de los programas y de los portafolios, con el fin de agregar valor a la misma, ¿no? Dentro de esta experiencia, pues yo he tenido la oportunidad de estar en el sector construcción durante casi 12 años, como se ve ahí, estando en varios tipos de proyectos, y dentro de los últimos 3 años, pues ya estoy en una empresa minera, ¿no? Y lo que traigo a compartirles el día de hoy es justamente estas experiencias vividas en la praxis, ¿no? Más que teoría, es pura práctica y todo lo que yo he podido aprender en el mundo de la construcción, en el mundo de minero, y desde diferentes perspectivas, ¿no? Cuando uno está por el lado del contratista, la perspectiva es una, y cuando uno está del lado del cliente, pues, o owner, la perspectiva es otra. Bien, como puede ver acá, este es un poquito de algunas empresas en las que he podido trabajar. Muchas, he tenido la suerte de que sean empresas grandes a nivel nacional, a nivel de Perú. Y bueno, Buenaventura también es una empresa, es un grupo empresarial, de hecho lista en la Bolsa de Valores de Nueva York, y está bastante consolidado en el rubro minero. Los objetivos de la sesión de hoy son 3. Primero, quiero que todos entiendan en qué consiste esta especialización de control de proyectos. En segundo lugar, ir reconociendo diferentes perspectivas que el profesional que se especializa en esta rama pues puede encontrar desde diversos puntos de vista, ¿no? Tanto el cliente como el proveedor o contratista. Y finalmente, conocer un poquito de la ruta o la línea de carrera con un perfil y ciertas competencias claves para esta profesión, ¿no? Como yo le llamo. Bien, y la agenda que vamos a ir siguiendo de tal manera que podamos ir hilando cada uno de estos temas que les voy a ir mencionando con el fin de llegar a este objetivo son: ¿qué es control de proyectos en primer lugar? ¿No? ¿De qué perspectivas hablamos? ¿No? ¿Y cuál es la ruta del director de control de proyectos? Justamente abarcando ciertos aspectos de perfil y competencias. Si pasamos al primer punto y nos preguntamos qué es control de proyectos, quizás lo primero que uno puede encontrar a la mano en el libro o en la guía del PMBOK, mejor dicho, de la sexta edición, podríamos definirlo como el conjunto de actividades de gestión que permiten que el director de proyectos pueda monitorear y analizar el proyecto en sí para ver si este avanza según lo planificado. Y según lo planificado, en básicamente 3 pilares, ¿no? Alcance, tiempo y costo. Podemos hablar de muchas otras cosas más, riesgos, ¿no? O también claims, ¿no? O estimaciones, pero
digamos, para tratar de aterrizarlo a lo que hoy día podemos conocer en la guía del PMBOK, que es bastante promovida por el PMI, pues podríamos simplificarlo en alcance de tiempo y costo. Bien, con este pequeño concepto básico, ¿no? Podemos situar, como les mencionaba, el enfoque de dónde está el área de control, ¿no? Estas son prácticamente las 9 áreas de conocimiento que uno puede encontrar, ¿no? En la sexta edición del PMBOK. Y básicamente está acá la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión de los costos, ¿no? Y la gestión de la integración. Si nos remontamos inclusive un poquito antes de cómo a veces nosotros manejamos los proyectos y los gestionamos, pues hablaríamos de la triple restricción, ¿no? De hecho, yo la conocí así cuando salí de la universidad, allá por los años 2007, 2008, y se hablaba así, ¿no? De lo que es gestión de proyectos de forma bastante sencilla. Pero los años fueron evolucionando, la forma en la que se debía abarcar los proyectos fueron evolucionando, ¿ok? Y por eso que hoy en día ya hablamos de un alineamiento de los proyectos con la estrategia de las empresas. Y muchas veces cuando buscamos asegurar ese alineamiento, es donde buscamos generar o contribuir a la creación de valor, ¿no? Podemos hablar que la triple restricción extendida va mucho más allá que solamente alcance, costo y tiempo, ¿no? Riesgos, recursos, calidad. Pero acá hay un área de conocimiento que poco se habla, y más adelante les voy a ir explicando por qué esta área de gestión de la integración juega un rol clave dentro del control de proyectos, ¿ya? Pero sí es apropiado tomarlos en cuenta, que en realidad los tres principales áreas de conocimiento han ido evolucionando con el paso de los años, ¿no? Ahora, también podríamos mencionar que todo esto de control de proyectos ya ha evolucionado, implica tener un proceso de recolección de datos, información, ¿no? Justamente para poder predecir e influir de una forma constructiva en las decisiones que podamos tener, en los plazos o en los costos, de acuerdo a un plan establecido, ¿no? Y siempre con el objetivo de tomar decisiones. Y acuérdense de eso, porque hoy en día muchas veces podemos hablar de gestionar bien en un proyecto, de poder aplicar Lean, de poder aplicar las buenas prácticas del PMI, de aplicarle BIM, pero si no tomamos las decisiones correctas, por más que hayamos tenido mucha tecnología a la mano, muchos procesos ordenados, y trabajando de forma colaborativa, poco podríamos hacer si es que las decisiones no son las correctas. Entonces, el éxito de un proyecto pasa justamente por un adecuado control del mismo. Porque a través de esta generación de alertas tempranas, podemos predecir, darle cierta predictibilidad a los proyectos con el fin de tomar las decisiones correctivas de forma oportuna, ¿no? Eso es en pocas palabras lo que se simplificaría en lo que es control de proyectos hoy, con todo lo que se viene avanzando, desarrollando. Vamos a ver algunos ejemplos en las siguientes diapositivas, de que básicamente están enfocados a los plazos y los costos, pero hay otros aspectos más relevantes a tomar en cuenta. Ahora, si nos situamos en una perspectiva de cliente, ¿no? Pongámonos un poquito en los zapatos del cliente. ¿Cómo lo vemos nosotros los clientes o los owners, ¿no? Y quiero empezar por dar una vista bastante integral del ciclo de vida de un proyecto. Empezamos por una etapa de desarrollo, desde el momento en que el proyecto empieza como una idea, empieza como un perfil y pasa progresivamente por diferentes etapas, ¿no? Podría ser una ingeniería conceptual, básica, factibilidad o llegando a una ingeniería de detalle.
Todo eso es parte del desarrollo de proyectos. Y un ejemplo, ¿no? Uno en esa etapa realiza todo el proceso de habilitadores, necesidad de información, aterriza el proyecto y lo hace madurar, ¿no? Hasta tener un project charter o acta de constitución de proyecto. Cuando este pasa a un comité para autorizar los gastos de la inversión y este tiene el go para poder iniciar a ejecutarse, digamos que entramos a una etapa de control y proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto ya ha tenido los fondos suficientes para su autorización e inicia con el plan de ejecución, ¿no? Pasando por la procura, la construcción y la puesta en marcha, hasta la capitalización del mismo, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta todo el ciclo de vida. Podemos hablar de OPEX o CAPEX. OPEX cuando el proyecto todavía forma parte de los costos operativos, y CAPEX cuando ya representa un costo de capital, ¿no? Para el mismo accionista. Y bien, si lo situamos dentro de una PMO, también podemos estar hablando de que hay otras áreas transversales que se ocupan de la gestión de la información, gestión del conocimiento y la mejora continua. Bien. Ahora, si empezamos a analizar el mismo ciclo de vida que acabamos de verlo, y tratamos de poner cada uno de los grupos de procesos que podemos encontrar dentro de la guía del PMBOK, podemos poner aquí el de iniciación, o el de inicio, planificación, ejecución, cierre, y seguimiento y control, ¿no? Todos los que hemos tenido la oportunidad de leer la guía del PMBOK, o algún otro libro de gestión de proyectos, sabemos que los grandes 5 grupos de procesos son ellos, ¿no? Ahora, quiero que entiendan que así lo vemos los clientes, ¿no? Cuando hablamos de control de proyectos, muchas veces lo vemos bajo esta perspectiva. Fíjense que es diferente cuando ya estamos en los pies o en los zapatos del mismo constructor, ¿no? El mismo constructor o la empresa contratista que va a ejecutar el proyecto, ¿no? ¿Dónde está situado? Bien, está dentro de esa área circunscrita. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el cliente desarrolla el proyecto y entra a la etapa de ejecución, desarrolla también una licitación. En esta licitación, pues hay un concurso de postores, prácticamente presentan una propuesta técnica, una propuesta económica, y se hace una evaluación de la que resulta un ganador, ¿no? Entonces, en ese ámbito, digamos que podría estar operando la oficina de gestión de proyectos de una empresa de construcción. Para una empresa de construcción, los proyectos son OPEX, son costos operativos, ¿no? Una empresa de construcción normalmente vive los proyectos, eso es obvio, ¿no? Sus ventas están a través de los proyectos. En una empresa minera, por ejemplo, como la que yo trabajo, normalmente no. El core business está formado por la venta de concentrados y los costos del procesamiento de mineral, etcétera, ¿no? Y los proyectos pues forman parte de los activos que ayudan a que las operaciones mineras pues sean sostenibles o tengan ampliaciones, ¿no? Entonces, este es el punto de vista de un constructor, tiene un área un poco más reducida. Si nos ponemos a hacerle un zoom a esto que acabamos de ver, ¿no? Está un poco lo que yo les decía, se empieza con una propuesta técnica económica, ahí estaría, digamos, la etapa de inicio del proyecto. Normalmente, acá en Perú, se desarrolla un plan de ejecución meta. En el escenario de que la empresa es adjudicada con la buena pro del proyecto, se establece un plan de ejecución meta con un presupuesto meta, ¿no? Y eso es parte de la planificación del proyecto. Posteriormente, hay una etapa de procura y una etapa de construcción.
Y bueno, hay una etapa de entrega al cliente, ¿no? Que es la etapa de cierre. Ahí, control de proyectos normalmente, por lo menos en Perú, empieza cuando el proyecto es adjudicado. Cuando se gana el proyecto, que normalmente es aquí, en este límite, en adelante, ¿no? No obstante, hay una oportunidad, y esto es algo que es mi recomendación, que el área de control de proyectos pues, puede ir un poquito más atrás, ¿no? Y mientras pueda tener una influencia aguas arriba de los proyectos con mucha mayor anticipación, créanme que los proyectos salen mejor planificados, mejor presupuestados y por lo tanto mejor controlados. Acá, si nos situamos nuevamente y ponemos cada uno de estos grupos de procesos de la guía del PMBOK, podemos mencionar que la iniciación está por acá, la planificación está por acá, la ejecución es esta, y el cierre está en la etapa final. Y el seguimiento y control está a lo largo de todo esto que les estoy resaltando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son distintos enfoques, ¿no? Control de proyectos desde un punto de vista del contratista lo ve de esta forma, el control de proyectos desde la perspectiva de un cliente lo ve de una forma mucho, mucho más integral, ¿no? Ahora, quizás acá les traigo para ejemplificar algo bastante típico en las empresas constructoras en el Perú, y creo que en todas partes del mundo también, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de un grupo empresarial, un holding, por ejemplo, que tienen varios grupos de negocio, y uno de estos grupos de negocios puede ser una unidad de construcción, donde prácticamente tenemos una gerencia de finanzas, una gerencia de operaciones, una gerencia de administración y un área comercial o de ventas, ¿no? Entonces, los proyectos, ¿dónde están normalmente? Los proyectos están dentro del área de operaciones. Ahora, si vemos esto dentro de una estructura organizacional a nivel de portafolios, ¿no? Podemos también mencionar lo siguiente, ¿no? Si esta gerencia de operaciones que vimos anteriormente tiene 3 líneas de negocio distintas, cada línea de negocio pues, puede manejar 1, 2 o más portafolios, ¿no? Este es el caso real de una empresa peruana, ¿no? Cuyas 3 líneas eran distintas, una de infraestructura vial, otra de edificaciones y otra de obras civiles, ¿no? La de infraestructura vial prácticamente veía todo el portafolio de rehabilitación y mejoramiento de vías, de carreteras, otro portafolio de conservación vial, y las restantes veían solo un portafolio. Entonces es una forma bastante didáctica de ver cómo también vamos encajando algunos de los proyectos y los portafolios de los que estamos hablando. Permítanme aquí hablar nítido. Ya. Y ya viendo estos dos organigramas bastante sencillos, esto es un organigrama un poquito más detallado que quizás me gustaría que los puedan entender. Por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de las 3 gerencias que le mencionaba. Cada uno maneja diferentes líneas de negocio. La de infraestructura vial, la de edificaciones y la de obras civiles. El gerente de infraestructura vial puede tener 2 gerencias adjuntas, uno viendo cada uno de los portafolios, podría tener un coordinador del mismo, de los mismos portafolios, y un jefe de ingeniería vial. De la misma manera, cada uno de estos gerentes que manejan portafolios de diferentes especialidades, ¿no? Podrían tener un coordinador de portafolios. Aquí lo interesante es que normalmente en una estructura matricial, como se desarrollan las empresas constructoras, en la mayoría de casos, ¿no? Se tiene en los proyectos o en las obras un gerente de proyecto que tiene a su vez como mano derecha un jefe, un responsable o un líder
de planificación y control de gestión, ¿no? Entonces, estos responsables de planificación y control de gestión son los que normalmente desarrollan el rol de control de proyectos para el contratista, ¿no? Y mencionaba hace un momento de una estructura matricial, porque normalmente cuando uno trabaja desempeñándose como Project Control en una obra de construcción, reporta a dos jefes directos, dos líderes, ¿no? El gerente de proyecto y la casa matriz. La casa matriz justamente es canalizada a través del coordinador de portafolios y llega hasta la PMO, ¿no? Oficina de Control y Gestión de Proyectos. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay un rol de director de control y gestión de proyectos, podría tener su responsable de planificación y control corporativo, el jefe de gestión del conocimiento, ¿no? Y podríamos hablar otros roles acá que podrían ayudar a que la oficina de gestión de proyectos pues cumpla un rol no solamente de asesoría, no solo de mentoría como responsable de control de proyectos de las obras, sino también de ser parte de centros de excelencia, ¿no? Que busquen compartir conocimiento. Esa es la gran ventaja en mi concepto de tener estructurada una empresa matricial, ¿no? Que tú puedes capitalizar las lecciones aprendidas, que tú puedes difundir conocimiento, que tú puedes capacitar a tu personal y los haces más productivos. Entonces, importante viendo cómo se van ligando las posiciones, ¿no? Ahora sí, quiero un poquito contarles aquí, en mi perspectiva, cuál es la ruta que yo veo que todo profesional que quiere especializarse en esta apasionada profesión, lo va a poder ver, ¿no? Como les mencioné, yo puse hace un momento mi background. Yo trabajé en estas empresas, como les había comentado, ¿no? Para los que estuvieron temprano, me escucharon un poquito el rol que estuve en estas empresas de construcción y de minería, y habiendo desarrollado los primeros años de mi profesión como responsable de planificación y control en las obras, y luego pasando ya a la parte directiva de la PMO. Bien. Yo creo que todos en algún momento llegamos a hacer prácticas, sé que salimos de la universidad, o pues, incluso cuando estamos en épocas universitarias de pregrado, y posteriormente vamos empezando agarrando cancha, ¿no? Como le decimos acá en Perú, agarrando un poquito más de experiencia. Y eso es lo que podríamos denominar un ingeniero junior, ¿no? Un ingeniero junior sale a campo, es una esponja que absorbe bastante conocimiento, que se ensucia las botas y que aprende, ¿no? Y que escucha. Eso es importante. Luego, entender cómo funcionan los procesos de construcción, ¿no? Antes de gestionar, en mi opinión, creo que es importante entender los procesos de construcción. Porque si uno quiere sugerir algunas mejoras, pues hay que estar en la cancha, ¿no? Donde las cosas realmente funcionan o no funcionan. Entonces, ser un asistente de producción y productividad, por lo menos en mi caso, me ayudó muchísimo para entender cómo podría mejorar los procesos de campo, tanto en proyectos viales, proyectos de edificación, proyectos mineros, proyectos también de oil and gas, ¿no? Y ya cuando uno va adquiriendo cierta expertise, ¿no? Ya puede ir pasando poco a poco a ver la oficina técnica. La oficina técnica donde creo que es el cerebro del proyecto, ¿no? Y que prácticamente debe estar siempre delante de los ingenieros de campo, de producción. Ahí en la oficina técnica donde vamos a encontrar
encontrar el rol del planner, ¿no? El rol del jefe de control de costos. En esta empresa en particular, el nombre de la persona que veía el control de costos se le denominaba control de gestión, creo que está como asistente de control de gestión la posición. Posteriormente, tuve la oportunidad de ser parte de un equipo de un proyecto específico en la parte del oriente del Perú, y ahí desarrollé ya una posición mayor, siempre en una obra, ¿no? Siempre en una obra hasta ese momento, y asumí el rol de jefe de control de gestión o jefe de control de costos. Y que normalmente uno va aprendiendo antes de entrar a la planificación como jefe de control de gestión o jefe de control de costos. Diversas formas de controlar los costos. La más conocida, creo que todos los podrían conocer en el PMI, es el método del valor ganado, ¿no? Los cálculos del SPI, CPI, el forecast, ¿no? ETC, etcétera. Pero también en Perú se ha desarrollado hace muchos años un método bastante, yo diría bastante útil, ¿ya? Que es el método del resultado operativo, que también tuve la oportunidad de poder haberlo llevado a cabo, utilizarlo, ¿no? Justamente complementarlo también con ciertas herramientas del PMI, ciertas herramientas de lo que es Lean Construction, integrándolo con el famoso PAC, ¿no? O el PPC, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que uno va conociendo. Ya como jefe de planificación, uno va viendo la otra pata de la mesa, ¿no? Una cosa es control, otra cosa es planificación, pero nunca quitando de la mente lo que es el alcance. Entonces, es importante tener haber pasado por ambas etapas, ¿no? Costos y plazos. Hasta que uno pues, puede asumir el rol también de ser jefe de planificación y control de gestión de una obra o de un proyecto. Eso te permite entender las sinergias que tú deberías buscar, ¿no? La planificación y el control de costos van de la mano, ¿no? No pueden ir separados, ¿no? Son como un siamés. No podemos tener inconsistencias entre ambos enfoques. Bueno, yo ya he hablado cómo podría uno seguir en la línea dentro de un proyecto. Acuérdense que aquí yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto y lo estuve explicando en obras. Y posteriormente tuve la oportunidad ya de estar en la PMO de esta empresa, el grupo JJC. Alguno, si gusta, lo puede googlear. Es una importante empresa constructora en el Perú. Tuve la oportunidad de haber trabajado también en Colombia junto con esta empresa, ¿no? Y bueno, yo empecé entendiendo cómo era el manejo de SAP. Quizás los que no conocen SAP, pues SAP es un ERP, Enterprise Resource Planning, o planificación de recursos empresariales, y que busca integrar muchos módulos, ¿no? De la empresa. Para mí fue una experiencia valiosísima, ¿no? Porque ya después de haber estado cerca de 6 años trabajando en las obras y entendiendo lo que es control de proyectos, veía desde un punto de vista más holístico cómo es que se integraban los procesos de los proyectos, ¿no? Con los módulos de logística, con los módulos de contabilidad, con los módulos de finanzas, con el módulo de ventas. Posteriormente, tuve la suerte de haber sido jefe corporativo de control de gestión o control de costos y jefe corporativo de planificación y productividad, ¿no? Ya teniendo una visión mucho más clara de cómo se manejaban los procesos y cómo se manejaban las obras, me permitió impulsar mucho a través de una gestión de cambios, siempre contando con un equipo bastante colaborativo, ¿no?
las mejoras que se necesitaban, ¿no? Y entendiendo que el costo nunca puede ir dislocado del plazo y que necesitamos siempre buscar objetivos que vayan acorde a un alineamiento estratégico de la empresa para agregarles valor como proyectos, ¿no? Posteriormente ya tuve la oportunidad de asumir algunos retos interesantes en otra empresa constructora, obras de ingeniería, donde seguí una línea de carrera similar, pero fortaleciendo muchos aspectos, ¿no? Entre ellos, yo diría uno de los grandes retos, y quizás alguno de ustedes va a tener la oportunidad de asumirlo más adelante, si decía esta interesante línea de carrera o profesión, es romper muchos paradigmas, ¿no? Es entender que el control de proyectos es el brazo derecho el brazo derecho del project manager, ¿no? El gerente de proyecto. Es alguien quien le debería ayudar, alertar y debería conocer el proyecto tanto como él, ¿no? Por lo tanto, desde una posición corporativa, debemos como parte del equipo de proyectos o el equipo de la PMO, buscar, trabajar las estrategias que la empresa busca a largo plazo. Por ejemplo, si queremos implementar las Planner System, ¿no? Primero, debemos entender que la filosofía Lean, más que una filosofía de proyectos, es una filosofía de vida, ¿no? En mi opinión, es una filosofía de vida que me ha acompañado desde que yo salí de la universidad y lo he puesto en práctica durante toda mi trayectoria. Y muchos de los profesionales que han trabajado conmigo eh, entienden que la mejora continua debe ser parte del ADN de cada una de estas personas, ¿no? Que trabajan en el área de control. Y si tenemos claro que las personas son las que empiezan el cambio, luego podríamos hablar de los procesos, de mejorarlos, y quizás cuando esto vaya madurando hablar de tecnología, ¿no? Yo he conocido muchas empresas en el sector construcción de Perú que cuando el tema del Lean Construction llegó bastante rápido, hace años, hablamos del año 2012, 2013, eh, querían utilizar el Last Planner System inclusive a través de software, ¿no? Eh, yo no estoy en contra de la software, pero pienso que hay etapas, ¿no? Primero se gatea, luego se camina y luego se corre. Entonces, el empezar a gatear y caminar creo que es parte de gestionar el cambio de las personas y entender de que todos deben tener claro por qué se implementan algunas de las herramientas de Lean Construction. Y específicamente cómo éstas impactan en los proyectos, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de haber implementado también esta correlación de los indicadores de CPI y SPI con el PPC. Y, bueno, lo pude exponer en una de estas empresas. Y prácticamente fue un caso muy interesante, ¿no? Porque permitió que la empresa adopte la implementación del Last Planner System como una estrategia del área de la corporativa de la PMO. Bueno, ya cuando entramos a la etapa de owner o de cliente, en mi opinión, necesitamos tener este background, ¿no? Necesitamos saber desde abajo cómo es que las cosas se manejan, se gestionan. Cuando uno forma parte del equipo de la owner, normalmente gestionamos los proyectos, gestionamos los programas y gestionamos los portafolios. Entonces, ¿qué mejor manera, en mi opinión, de gestionar algo cuando tú lo has visto desde abajo, ¿no? Lo ves cómo maneja la empresa contratista sus proyectos, sus controles, y tú mismo puedes auditarlos, puedes revisarlos, puedes acompañarlos, puedes ayudarlos, ¿no? Y es el rol importante que nosotros como compañía de minas Buenaventura buscamos.
Nos acercamos a los proyectos, a los contratistas, con el objetivo de colaborar con ellos, ¿no? Esa es nuestra principal misión, y si en algo podemos contribuir para que el proyecto salga adelante en beneficio de ambas partes, estamos ahí. Bien, esta es un poquito la ruta que, un poquito se dan cuenta, ha sido mi experiencia vivida. No hay no hay cursos normalmente que te expliquen esto. Esta es netamente práctica, ¿no? Bien, y aquí quizás pongo un poquito sobre la mesa esta pregunta que también yo me la hice hace un par de años, ¿no? Y nos preguntamos, ¿las competencias necesarias para un profesional de PMOs y control de proyectos son las mismas que para un gerente de proyectos? Déjame decirle que las habilidades normalmente que un gerente de proyecto tiene, adquiere o desarrolla no son necesariamente las mismas que un profesional que trabaja en las PMOs o control de proyectos. Hay algunas que coinciden y hay otras que no tanto. Y aquí les traigo un listado que yo durante estos 15 años he podido percibir y he podido comprender cuáles son esas diferencias, ¿no? Los skills, por ejemplo, de estas competencias, las listo aquí, ¿no? Habilidad de influencia, la habilidad de integración, la gestión de conflictos, una comunicación efectiva, gestión colaborativa, de procesos, proactividad, relaciones, etcétera, hasta el punto número. Todas esas son competencias que yo he podido durante estos más de 15 años ver que son de mucha relevancia para los profesionales que deciden especializarse en esta rama. Y en particular, las 5 que estoy resaltando acá. Habilidad de integrar. ¿Por qué? Porque cuando uno se especializa en control de proyectos, muchas veces hay una parte, digamos, de recolección de data, ¿no? De recolección de data, integración de información y luego reportabilidad, ¿no? Para que, llegado a la reunión del comité, se le presenta al project manager un informe de estado del proyecto. Y esa capacidad de poder entregar un reporte oportuno y confiable requiere de haber tenido la habilidad de poder integrar a las demás áreas y poder recopilar la información adecuada, ¿no? Entonces, es clave. Gestión colaborativa de proyectos. Hoy en día hablamos mucho de gestión de proyectos, pero la palabra gestión colaborativa va más allá, ¿no? Si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar alguna ponencia, algún webinar de lo que es BIM o la metodología Virtual Design Construction, VDC, de Stanford University, se habla mucho de la gestión colaborativa de proyectos como una metodología. Y es que lo que busca VDC justamente es ello, ¿no? Es ver cómo podemos colaborar como proveedor, ¿no? Como desarrollador de la ingeniería, como vendor es el proveedor de un equipo clave dentro del proyecto, ¿no? O como usuario, de repente, si hablamos por ejemplo, en nuestro caso, en las empresas mineras, hay un área usuaria, que es el área de mina o el área de planta, quienes solicitan un proyecto de inversión. Ellos son nuestros usuarios, para nosotros ellos son nuestros clientes, ¿no? Entonces necesitamos tener este enfoque bastante colaborativo entre nosotros, ¿no? Y VDC lo que promueve es eso, ¿no? A través de tres puntos importantes, como son ICE, como son PPM, como son BIM, teniendo objetivos del cliente, objetivos del proyecto bien alineados y con métricas, podemos sacar adelante el proyecto, ¿no? Bien, proactividad y sentido de urgencia. Recordemos un poquito el concepto al inicio del webinar, ¿no?
Control de proyectos busca de forma oportuna generar alertas. Si estas alertas no se generan de forma temprana, difícilmente vamos a poder revertirlas. Entonces, el profesional tiene que ser una persona bastante proactiva. Diría yo mucho más que el promedio de todos los profesionales en la obra. Y te genera el sentido de urgencia, ¿no? Siempre debemos tener el concepto de pool planning como parte de los responsables del control de proyectos, ¿no? Hacemos siempre una planificación, ¿no? De adelante hacia atrás, ¿no? Nada de pusher. Aquí funciona solo el pool. Resiliencia y adaptación del cambio, puesto que, como les mencionaba, el profesional que se desarrolla en esta línea normalmente tiene la oportunidad de poder asumir ciertas posiciones corporativas ya formando parte de las PMOs. Y allí entender que se puede implementar muchas cosas, pero se necesita de mucha adaptación al cambio, ¿no? Hoy en día la tecnología avanza vertiginosamente, ¿no? Y debemos aprovecharla, ¿no? Podemos hablar de drones, podemos hablar de realidad virtual, de modelos BIM, ¿no? Los famosos dashboard a través de Power BI, Click, ¿no? Es parte de la tecnología. Entonces, vamos a tener siempre que adaptarnos. Y finalmente, empatía y vocación de servicio. Porque necesitamos siempre ponernos en los zapatos de la otra persona, o en el lugar de la otra persona, ¿no? Esa es empatía, saber entendernos. Difícilmente vamos a poder colaborar entre nosotros mismos si no desarrollamos esa capacidad de empatía. Y vocación de servicio. Normalmente los profesionales que ya trabajamos dentro del área corporativa, trabajamos al servicio de los que están en las obras. Y eso a mí me queda totalmente clarísimo, ¿no? Las empresas de construcción viven de las obras, ¿no? No viven de la oficina central. Y ese es un paradigma que a veces cuesta mucho entenderla, ¿no? Por un tema de status quo, simplemente. Pero hay que entender eso, ¿no? Nosotros, como responsables de control de proyectos y PMOs, buscamos eso, ¿no? Buscamos desarrollar vocación de servicio. Y bien, acá les traigo una frase que a mí me gusta muchísimo y siempre la pongo en práctica, ¿no? Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas, ¿no? Caminante se hace el camino al andar. Yo les recomendaría en realidad involucrarse en principio con todo lo que es la filosofía Lean. Ese es el punto de partida en principio para luego ir entendiendo las herramientas Lean y posteriormente las herramientas de control y costos y luego ya viéndolo esto como un marco de gestión, ¿no? Entonces mi recomendación es tengamos claro cuál es la filosofía Lean y vayamos justamente pregonándola cada vez que nos toque trabajar.